Hoy quiero invitarte a escuchar una historia que no solo toca el corazón, sino que sacude el alma. Una historia que podría ser la de cualquier persona que, en algún momento de la vida, perdió la fe, la esperanza o la fuerza para seguir adelante. Una historia que comienza en silencio, pero termina con un milagro tan poderoso que ningún ser humano, absolutamente nadie, pudo explicar. Se trata de Esteban Gómez, un hombre de 52 años, nacido y criado en un pequeño barrio al norte de Guadalajara. Esteban no era malo, pero había aprendido a endurecerse. La vida lo había golpeado fuerte, decepciones familiares, enfermedades que aparecieron sin aviso, amigos que se fueron alejando, y un trabajo que ya no le daba sentido. Él solía decir que la vida era solo eso, trabajar, pagar cuentas y esperar a que los días pasen. Y quizá tú también conozcas a alguien así. O quizá tú mismo ya te sentiste así alguna vez. Con el paso de los años, Esteban se fue volviendo incrédulo, desconfiado, completamente cerrado a todo lo espiritual. Él repetía una frase que le había marcado desde joven. Si Dios existe, nunca lo he visto. Entonces no tengo por qué creer. Algo dentro de él se había apagado. Algo muy profundo. Algo que solo Dios conoce. Las personas que vivían cerca de él, en la calle Hidalgo, sabían que Esteban siempre caminaba con la mirada hacia abajo, con los hombros caídos. Era un hombre que se refugiaba en el silencio, en la rutina y en una especie de armadura invisible que él mismo había creado para no sentir más dolor. Pero, y escucha esto con atención, nadie sabía que, por dentro, Esteban estaba en guerra. Una guerra silenciosa. Una guerra que muchos adultos enfrentan, especialmente después de los 50. La guerra contra la soledad, a perda, o miedo de depender de alguien otra vez. Había noches en que Esteban se sentaba solo en la cocina, delante de una taza de café frío, pensando si realmente había algún propósito para su vida. No lo decía en voz alta, porque su orgullo no se lo permitía, pero en su interior, sentía que ya no podía seguir así. Esa sensación de vacío lo acompañaba todos los días. Ese peso en el pecho que no desaparece. Ese cansancio que no es físico, sino espiritual. Y quizá, mientras escuchas esto, tú mismo recuerdas momentos en los que también sentiste ese cansancio del alma. Ese cansancio que no se cura durmiendo, ni tomando medicinas, ni conversando con cualquiera. Un cansancio que solo Dios puede transformar. Pero Esteban no quería saber de Dios. Él había decidido que la fe era solo una ilusión, que los milagros eran inventos, que los testimonios eran exageraciones para consolar gente desesperada. Y sin embargo, antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. La vida se encarga de colocar cada persona en el lugar y momento exacto. La vida, o mejor dicho, Dios, tiene formas misteriosas de tocar un corazón que parece imposible de abrir. Fue en una noche particularmente dura, una noite quente e abafada de sábado, que Esteban llegó ao limite. Él había discutido con Irma, había recibido do médico un exame preocupante para completar, o patrao LH dice que tal vez no pudiese mantelo por muito tempo. Él se sentía acabado. Saiu para frente de sua casa, na mesma rua Hidalgo onde passou toda a sua vida, e ficou olhando para o céu como quem busca uma resposta, sem acreditar realmente que a encontrará. As luces da rua tremulavam, e a brisa suave mexía nas árvores. O silencio parecía carregar o peso espiritual. E, pela primeira vez, algo dentro de Esteban comecou a se mover, algo que ele tentaba sufocar a anos, a necesidade de acreditar en algo maior que ele. Mas en vez de oracao, o que saiu de sua boca foi desafío. Con los puños cerrados, con la voz temblando entre rabia y tristeza, Esteban levantó la mirada y dijo: Si existes, si de verdad estás ahí, haz algo. Muéstrame que no estoy solo. Ese grito no fue planeado. Nació del dolor. Nació del miedo. Nació de una alma que ya no podía sostener su propio peso. E foi aí, naquele exato instante, que algo comecou a mudar. Porque cuando o coracao humano, mesmo quebrantado, mesmo endurecido, ousa falar con Deus,
mesmo que seja en forma de desafío. Algo no mundo espiritual se move. En aquela noite, Esteban Gómez, o homem que não acreditaba en nada, estaba prestes a ver algo que mudaría para sempre o rumo de su existencia. Un suceso tan extraño, tan imposible, tan sobrenatural, que ni los vecinos, ni los bomberos, ni los médicos, ni nadie, jamás consiguió explicar. Un milagro que transformó un grito de desafío en un encuentro con lo divino. Y hoy, te pido que no te vayas, que no adelantes, que no cortes este momento. Porque lo que viene después puede tocar tu corazón de una manera que no esperabas. Dios todavía hace milagros. Y esta es la historia de uno de ellos. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El hombre sin fe. Esteban Gómez siempre había sido conocido en el barrio como el hombre que no creía en nada. No era una mala persona, nunca tuvo problemas con nadie, pero había algo en su mirada que mostraba claramente que llevaba años apartado de todo lo espiritual. En la calle Hidalgo, donde vivía desde joven, todos sabían que Esteban tenía una forma particular de ver la vida. Lo que no puedo tocar, medir o explicar, no existe. Eso repetía una y otra vez, como si fuera un escudo que lo protegía de sus propias heridas. De niño, Esteban había ido algunas veces a misa con su mãe, mas depois que ela faleceu, ainda na adolescencia, algo dentro dele se fechou. A fé, para ele, morreu junto com a mulher que mais amava. A partir daí, pasó a rejeitar cualquier conversa sobre Deus, milagres o huracao. Cuando alguien del barrio hablaba de un testimonio o de un suceso extraordinario, él soltaba una sonrisa irónica y decía: eso es pura sugestión. La gente cree lo que quiere creer. Y así fue construyendo una coraza, una barrera dura, una pared invisible que los separaba de todo lo sagrado. A los 52 años, Esteban vivía sozinho en su casa simples, siempre organizada más silenciosa demais. No radio, nunca colocaba músicas religiosas, prefería o sam da televisao vas apenas para quebrar o silencio. Era como un velo sentado na pequeña baranda, como os bracos cruzados, olando o movimento da rua, sem realmente enxergar nada. Lo que nadie sabía era que Esteban carregaba un peso enorme no coracao. Uma doença recente que chegara para preocupar sua saúde. A distancia da familia, especialmente da sua irmã. A solidão que se tornaba cada vez mais presente. E o medo profundo de admitir que tal vez tivese errado ao rejeitar a fe por tanto tempo. Pero, incluso así, él continuaba afirmando que Dios no existía, que la oración no servía, que los milagros eran cuentos para consolar a los débiles. Muchos adultos del barrio, especialmente los mayores, trataban de hablar con él de vez en cuando. Don Rafael, un vecino já aposentado, tentaba siempre puxar conversa. Esteban, hijo, uno nunca está tan fuerte como para no necesitar a Dios. Pero Esteban desviaba la mirada, fingía cambiar de tema y decía: déjelo así, don Rafael. Yo estoy bien. Pero no estaba. Seu coracao estaba cansado, ferido, carregado de lembranzas que él nunca enfrentaba. Cada día era uma repeticao do anterior. A vida se tornara previsible, e vecia. E tal vez por iso, naquela noite mencionada na introducao, quente, silenciosa, pesada, Esteban tena perdido o controle das emocoes. Porque até o coracao máis duro, quando chega ao limite, clama, mesmo sem querer. Mas, antes que o milagre acontecese, antes que Deus respondese ao desafío que ele lancou ao céu, era importante entender quem realmente era Esteban Gómez. O homem que vivia sem fé, sem esperança e sem direcao. Mas que, no fundo, ainda carregaba o fiapo de humanidade que Deus estaba prestes a transformar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida,
Y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. Su vida en oscuridad. A pesar de que Esteban Gómez aparentaba ser un hombre fuerte, tranquilo y dueño de sí mismo, su vida interior era muy distinta. Mientras caminaba por la calle Hidalgo con ese paso lento y firme, ninguém imaginaba a escuridad o silenciosa que o acompañaba por dentro. Esteban vivía atrapado en una rutina pesada, casi automática. Se despertaba, tomaba un café sin sabor, encendía la televisión solo para escuchar alguna voz y luego salía para trabajar. Su empleo en una pequeña oficina de mantenimiento no le exigía mucho, pero tampoco le ofrecía nada que le diera sentido. Cada día parecía una copia del anterior. Esa monotonía, que algunos llaman de costumbre, para Esteban era una prisa o invisible. Cuando voltaba para casa ao entardecer, o bairro já estaba coberto por aquela luz dourada que enfeita Guadalajara no fin do día. Mas, para Esteban, tudo parecía cinza. Ele camineia olhando para o chao, sempre distante, sempre pensativo, sempre carregando aquele ar de que me está no mundo, mas não pertence a lugar nenhum. Lo más difícil para él era enfrentar el silencio de su casa. Aquella casina simples, de paredes claras e poucos móveis, reflete exactamente o estado de su alma, organizada por fora, veicia por dentro. Había una foto antiga encima da mesa, a de sua mãe. Era a única imagen que Esteban não conseguía guardar en uma gaveta. Sempre que olhava para ela, o M aperto subía en seu peito, o M aperto que ele tentaba ignorar desviando o olhar. Porque a verdade é que o falecimento dela había deixado uma sombra en seu coracao. Ela era a última pessoa que o conectaba ao que ele chamaba de coisas de fé. E quando ela se foi, Esteban decidiu que Deus também tinha ido embora. A partir desse momento, surgiu uma escuridão silenciosa. Não uma escuridão visível, mas aquela que mora dentro da alma, que ocupa espaço devagar, que rouba o ánimo, que seca as emoções. Las noches eran aún más pesadas. Antes de dormir, Esteban costumaba-se sentar na cocina, sozinho, apenas ouvindo o som distante dos carros na rua. Às vezes ficava ali por meia hora, olhando para as próprias mãos, sem saber ao certo o que estava procurando. Havia dias em que o medo LH tocava de leve, aquele medo que só quem já passou dos 50 entende. O medo de adoecer, o medo de ser esquecido, o medo de depender de alguém, o medo de não ser mais importante para ninguém. Várias vezes, quando o relógio marcava quase meia-noite, Esteban se levantava, respiraba fundo e dizia para si mesmo: mañana será igual, pero tengo que seguir. Mas cada novo día parecía arrastá-lo ainda máis para dentro dessa sombra interior. E o que pioraba tudo era saber que ele não tinha com quem dividir ese peso. Su hermana Clara, que vivía en Tlaquepaque, había tratado de acercarse muchas veces. Pero Esteban, orgulloso, siempre se mostraba frío y distante. Prefería decir: estoy bien, no necesito nada. Cuando, na verdade, precisaba de ajuda, e de Deus. Esa solidão emocional comecou a refletir na saúde. Os exames que recebeu días antes daquela noite decisiva mostraban alteracao na pressão, cansaco crónico e saínas de estresse elevado. Mas Esteban ignorou. Como sempre fazia. Ele não acreditava em Deus. Mas também não acreditava mais em si mesmo. E es allí, en esa combinación peligrosa de cansancio, negación, soledad y vacío, donde la oscuridad se vuelve más densa. E onde muitos adultos, especialmente depois dos 50, comecam a perder não apenas a fé, mas o sentido de viver. Esteban, embora não aceitasse, estava frágil. Frágil por dentro. Frágil onde ninguém via. E foi justamente essa fragilidade silenciosa que preparou o cenário para o momento decisivo. Aquele momento que transformaria sua vida para sempre. Aquele momento em que, sem querer, ele levantaria os olhos para o céu e desafiaria a Deus. Uma acao que, até então, parecía imposible para alguien como Esteban Gómez. Pero Dios tiene sus caminos. Caminos que ningún ser humano puede prever. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido,
Estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El día que desafió a Dios. La noche en que todo cambió para Esteban Gómez comenzó como cualquier otra, silenciosa, pesada y cargada de un cansancio que no era físico, sino espiritual. Era sábado. E o bairro ao norte de Guadalajara parecía adormecido. Os poucos carros que pasaban pela calle Hidalgo iluminaban as paredes simples das casas con luces rápidas e intermitentes, enquanto o vento morno sopraba trazendo consigo o cheiro distante de comida das taquerías. Esteban estaba sentado en la cocina, frente a la misma taza de café que siempre dejaba a medio terminar. Miraba el vapor desaparecer lentamente, como si estuviera observando su propia vida desvanecerse sin poder hacer nada. Aquel día había sido especialmente difícil. Horas antes, o médico LHE entregara a Maíz su exame preocupante. A presa estaba alta, su respiración andaba cansada. Él precisaba reducir o estrés urgente. ¿Cómo reducir o estrés cuando se vive socino? Sen fe, sem esperanza e carregando anos de frustracoes? Alem disso, naquela mesma mana, él había discutido con su irmã Clara ao telefone. Ella tentaba ajudá-lo, tentaba aproximarse, mas Esteban sempre levantaba seus muros. Depois desligou o telefone e murmurou para sí. No necesito a nadie. Puedo solo. Pero no podía. Y en el fondo, él lo sabía. Ao cair da noite, Esteban sentiu como se algo dentro dele estivese quebrando. Era como uma presa ao no peito, não apenas física, mas emocional. Él se levantou lentamente, caminou até a porta e saiu para a pequena varanda da frente. Dali, podía ver a rua Oase Beicia, iluminada pelos postes velos que lancaban uma luz amarelada sobre o asfalto. O céu estaba limpo, cheio de estrelas. Mas para Esteban, era céu distante, inaccesível, quase hostil. Por alguns minutos, ele ficou ali parado, respirando fundo, tentando encontrar alguma resposta no silencio da noite. Mas tudo que sentía era beicio maior do que qualquer coisa que já había experimentado. Finalmente, como se algo dentro dele tivese explodido, Esteban deu alguns passos para o meio da calcada. Suas mãos tremían. Seus olhos estaban marejados, e ele nem percebeu. O peso acumulado de anos de dor, solidão, perda descrenca alcançou seu limite. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. Sin pensarlo, sin planearlo, sin medir sus palabras, Esteban levantó la mirada hacia el cielo estrellado y dejó salir un grito que no venía de la mente, sino del alma. Si existes, si eres real, si de verdad estás ahí, demuéstramelo. Foi grito seco, forte, que ecoou pela rua Oase Beicia. Grito que misturaba raiva, medo, tristeza e, no fundo, pedido desesperado por ajuda. Após esas palabras, Esteban ficou ofegante, como se tivese corrido uma longa distancia. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter o tremor das emocoes que, durante décadas, tentó esconder. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos seguían clavados en el cielo. Era la primera vez, en más de 30 años, que Esteban dirigía una frase a Dios, aunque fuera un desafío. O silencio que se seguiu parecía diferente. Maíz denso, oase sagrado. Era como si o mundo tivese segurado o folego por instante. Las luces de la calle parpadearon levemente, como si algo invisible hubiese tocado el aire. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda, uno que no venía del frío, porque la noche era cálida, sino de algo que él no sabía identificar. Por un momento, él le pensó. ¿Qué hice? ¿Por qué dije eso? Pero ya no había vuelta atrás. Aquel grito sincero, ainda que cheio de dor, rompeu a barreira que él mismo había construido ao longo de su vida. Fue un llamado, un clamor, aunque él no quisiera admitirlo. Exactamente en esos momentos, cuando o coração humano grita do fundo da alma, que Deus começa a mover aquilo que o olhar humano não vê. En aquela noite, ali mesmo, na rua Hidalgo, no norte de Guadalajara, Deus estaba prestes a responder o desafío de Esteban Gómez. Não con palabras, mas como acontecimiento tão extraordinario, tan sobrenatural, tan imposible, que mudaría para siempre o rumo de su vida. El suceso sobrenatural. Después de lanzar aquel grito al cielo, Esteban Gómez quedó inmóvil en medio de la calle Hidalgo. Su pecho subía y bajaba rápido,
como si el alma inteira tivese sido arrancada para fora en único desabafo. O silencio que seguiu foi tao denso que ele conseguiu ouvir seu propio coracao batendo, acelerado, quase descompasado. De repente, uma sensacao estrana tomou conta do ambiente. Algo mudou, algo imperceptível aos solos, más profundamente real. A luz do poste máis próximo comecou a piscar, não como fala elétrica, mas como se uma presença invisível atravessasse o ar. O vento, que antes era morno, ficou parado. Totalmente parado. Nemas folas das árvores semejían. O bairro inteiro parecía suspenso no tempo. Esteban, confuso, deu paso para atrás. Seu olhar percorreu a rua Veicia, tentando entender o que estaba acontecendo. Sentía o arrepio subindo lentamente pela nuca. Y entonces, sucedió. Do outro lado da rua, quase enfrente a casa de Esteban, había pequeno depósito abandonado. Lugar que ele pasaba todos os días sem nunca prestar atenção. Era galpao velo, con paredes descascadas e uma porta metálica enferrujada. Muitos vecinos dicían que aquele lugar debería ser demolido, pois era escuro e inseguro. De repente, clarao intenso saiu de dentro desse galpao. Uma luz branca, brilante, forte, que atravesou as frestas da porta como se o interior tivese sido aceso por algo completamente fora do común. Esteban ficou paralisado. La luz no se parecía a nada terrenal. No era la luz caliente de una lámpara. No era el brillo amarillento de un coche. Era algo puro, vibrante, vivo. Por reflexo, Esteban levou a mão ao rosto, protegendo os solos. O brillo era tão intenso que iluminou toda a rua, facendo as sombras desaparecerem por alguns segundos. E então, ele ouviu. No interior do galpao, había sam suave. Não era barulho de motor, nem de metal, nem de vento. Era algo semelhante a canto, mas não humano. Algo doce, grave e profundo, como uma melodia que tocava diretamente no peito. Esteban abriu os olhos, tentando enxergar melhor. Deu mais 2 passos à frente. Seu coracao batia tão forte que ele chegou a sentir dor nas costelas. Com a respiração acelerada, ele murmurou: "¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?" Mas a resposta não viu em palavras. Viu em forma de acontecimento impossível. A porta enferrujada do galpao comecou a se mover sozinha. Primeiro rangido leve. Depois mais forte. Até que ela se abriu completamente, como se alguém por dentro a estivesse empurrando. Mas não havia ninguém. Esteban, já tomado pelo pânico, pensou em recuar. Mas algo dentro dele, uma forca que ele não entendia, o manteve de pé. Quando a porta abriu, a luz se espalhou como raio, iluminando tudo ao redor. E no centro daquele clarao, algo apareceu. Uma figura, uma pequena imagem religiosa, completamente intacta, repousava sobre o chão, exatamente onde antes não havia nada. Era uma imagem de Jesús misericordioso, cerca de 40 centímetros de altura, como braço direito levantado em bencao e o esquerdo sobre o coracao, de onde saíam os tradicionais raios azul e vermelho. Lo inexplicable era esto. A imagem não estava queimada, não estava suja, não estava sequer empoeirada. E mais, ela emanava brilho suave, como se tivesse sido colocada ali naquele exato instante, por mãos que não pertenciam a este mundo. Esteban deu passo involuntario na direção da porta. Sentiu seu corpo tremer inteiro. Eso não estava aí, murmurou. Sabia que era verdade. Ele passava por aquele depósito todos os dias. Nunca havia visto nada parecido. A luz ao redor comecou a diminuir lentamente, voltando a intensidade normal. O ar voltou a se mover. As folhas voltaram a balancar. O mundo parecía retomar o curso natural, mas Esteban não. Ele estava em choque, assustado, confuso, mas, acima de tudo, tocado por algo que ele não conseguia explicar. Ajoelou-se, não porque queria, mas porque suas pernas simplesmente não resistirão ao impacto do momento. Com a voz embargada, ele sussurrou: "Dios, ¿eres tú?" En aquele exato instante, uma brisa suave, diferente da anterior, tocou seu rosto. Uma brisa fresca, leve, quase maternal. Ele sentiu uma paz que nunca tinha experimentado antes. Uma paz que não vinha do corpo, nem da mente, mas do coracao. E foi allí, de rodillas, frente a esa imagen que apareció de la nada, donde Esteban Gómez entendió que su desafío había sido escuchado. E que Deus tinha acabado de responder.
El encuentro que cambió todo. Ajoelado frente a aquella imagen de Jesús misericordioso, Esteban Gómez sentía como si cada fibra de su ser estuviera siendo atravesada por una luz invisible. No era simplemente ver algo extraordinario. Era sentirlo, tocarlo con el alma. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con algo mucho más grande que él, con algo que siempre había existido, aunque él se había negado a aceptar. Durante segundos que parecieron horas, Esteban no pudo mover un músculo. Su respiración era profunda, lenta, temblorosa. Los ojos, húmedos por lágrimas que no quería admitir, se mantenían fijos en aquella figura que surgió de la nada. Era imposible, inexplicable, sobrenatural. Todo lo que él había despreciado durante años, todo lo que había rechazado y negado, se encontraba frente a él. El silencio era absoluto. Ni un coche pasaba, ni un perro ladraba. Incluso la calle Hidalgo, que siempre tenía su murmullo de vida, parecía contener la respiración. Todo el mundo parecía esperar ese momento. Y Esteban, él era el único testigo. Su mente trataba de racionalizarlo. Esto no puede ser real, no puede ser cierto, no entiendo. Pero su corazón gritaba otra cosa. Le decía, esto es verdadero. Esto es Dios. Entonces, una sensación nueva se apoderó de él. Una mezcla de paz y temor, de asombro y humildad, de incredulidad y esperanza. Era como si, por primera vez en su vida, entendiera que algo superior lo estaba abrazando sin necesidad de palabras. Esteban apoyó las manos sobre sus rodillas y, con la voz apenas audible, susurró. Señor, yo no sé cómo, pero gracias. No era una oración aprendida. No era un acto mecánico. Era un clamor genuino, nacido de la vulnerabilidad más profunda, de un corazón que había estado cerrado durante décadas. Y en ese instante, algo sucedió dentro de él. Un cambio silencioso, imperceptible para el mundo, pero monumental para su alma. Un peso que llevaba años acumulando comenzó a desvanecerse. Una sombra de incredulidad que lo había acompañado desde joven empezó a disiparse. El orgullo que lo mantenía alejado de Dios se quebró. Esteban Gómez, el hombre que se había burlado de los milagros, que había vivido sin fe, que había cerrado su corazón a cualquier señal divina, ahora lloraba. Lloraba sin vergüenza, sin miedo, sin reservas. Lloraba porque, finalmente, había encontrado algo que no podía negar. Dios había escuchado su desafío. Dios estaba allí. Y Dios lo había tocado. La imagen de Jesús seguía frente a él, inmutable, serena, perfecta. La luz que emanaba se había suavizado, pero el efecto en el corazón de Esteban era innegable. Cada respiración le recordaba que algo dentro de él había cambiado para siempre. Por primera vez, Esteban sintió una conexión profunda y real con lo divino. No necesitaba milagros externos para saber que algo poderoso había ocurrido. Sentía el milagro dentro de sí mismo. Su corazón, antes cerrado y endurecido, se abría lentamente, dejando entrar una luz que hacía años había sido negada. Y fue allí, de rodillas frente a aquella imagen, donde Esteban entendió algo que había olvidado hace mucho tiempo. Dios no está lejos. Dios responde cuando el corazón, aunque desafiante, se atreve a buscarlo. Dios transforma incluso al más escéptico, al más endurecido, al que cree que todo está perdido. Un cambio silencioso pero irrevocable se produjo en su interior. Esteban Gómez ya no era el mismo hombre que salió aquella tarde de su casa, cansado, frustrado y sin esperanza. Ahora había experimentado algo que ningún razonamiento podía explicar, algo que iba más allá de la lógica humana. Un encuentro con lo divino que había tocado su alma de manera definitiva. Y mientras la noche continuaba, Esteban permanecía allí, arrodillado, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, sintiendo que por primera vez en años estaba verdaderamente vivo, verdaderamente acompañado y verdaderamente amado. El milagro interior. A partir de aquel momento, Esteban Gómez sintió que algo había mudado dentro de sí de una manera que él jamás podría explicar con palabras humanas. No era apenas o choque de ver a imagen de Jesús misericordioso surgir milagrosamente en Nogalpao. Era una transformación que acontecía silenciosa, más poderosa, en su corazón e en su alma. Nos días que se seguirán, Esteban comenzó a perceber mudanzas sutiles, más profundas. Antes, cada pensamiento vina carregado de preocupación, desconfianza e medo. Agora, una calma inesperada tomaba seu espírito, mesmo diante das dificultades que continuaban ali. A saúde ainda fragilizada, a solidão persistente, as responsabilidades da vida.
Mas algo había mudado na forma como ele enfrentaba tudo isso. Ele comecou a perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. O canto distante de pássaro ao amanecer. O sorriso sincero de vicino. O calor do sol atravessando a janela de sua casa simples. Cada detalhe parecía carregar uma mensagem silenciosa. Estoy aqui. No estás solo. Sua mente, que antes buscava explicações racionais para tudo, agora comecava a abrir espaço para a fé. Esteban percebeu que não precisava entender cada mistério para sentir a presença divina. Não precisava ter provas materiais para reconhecer que algo maior estava operando em sua vida. O coração de Esteban, que havia sido endurecido por décadas de incredulidade e dor, agora se sentia leve. Ele chorava frecuentemente, mas não de tristeza. Chorava de alivio, de gratidão, de reconecao como algo que había ignorado durante anos. Choraba porque, finalmente, sentía que podía se permitir acreditar novamente. A saúde de Esteban también comecou a presentar pequeñas melhoras inexplicáveis. Ele dormía melhor, sentía menos dores e seu cansaco parecía diminuir gradualmente. Mas, máis importante do que iso, ele sentía que seu espírito estaba revivendo. Era milagre interno, silencioso, invisible para cualquier outro lar, mas inegável para quem vivía. O milagre de coração restaurado, de uma alma reconectada com Deus. A mudança não se limitou a sua relação como divino. Esteban comecou a se aproximar de sua irmã Clara de uma forma diferente, com paciência, compreensão e ternura. Suas palavras, antes duras e defensivas, agora carregavam gentileza e reconhecimento. Ele percebeu que o amor e a fé podem ser tão transformadores quanto qualquer milagre visível. E, de forma surpreendente, Esteban sentiu também uma coragem interior que jamais experimentara. Coragem para enfrentar seus medos, coragem para olhar o futuro sem desesperança, coragem para se reconciliar consigo mesmo. Tudo isso, fruto do encontro direto como divino naquela noite milagrosa na calle Hidalgo. Esteban mesmo dizia assim: "No sé cómo pasó, ni puedo explicarlo, pero algo dentro de mí cambió para siempre." Ele sentiu que Deus o havia tocado de forma pessoal, íntima, direta. Não a través de palavras, não a través de sinais óbvios para os outros, mas a través de algo muito mais profundo. O milagre interior da fé restaurada, da esperança renovada, do coração transformado. Aquele milagre interior era silencioso, mas poderoso. Era a prova viva de que, mesmo para o cético mais endurecido, Deus ainda faz o impossível. Mesmo para quem se sente perdido, sozinho ou sem direção, Deus ainda responde. Esteban Gómez passou a viver com essa certeza, que o encontrou como divino não precisa ser grandioso para ser real, não precisa ser público para ser poderoso, e não precisa ser compreendido pela mente humana para tocar profundamente o coração. Ele havia desafiado a Deus, e foi tocado de forma que nenhum ser humano poderia explicar. Mas, para ele, nada precisava de explicação, o milagre já estava acontecendo, dentro dele. Mensaje final para el oyente. Esteban Gómez permanecía de rodillas frente a la imagen de Jesús misericordioso, respirando profundamente, con lágrimas recorriendo su rostro. La noche había quedado atrás, pero el impacto de lo que había ocurrido esa misma tarde seguía vibrando dentro de su corazón. Cada latido recordaba que algo extraordinario había sucedido. Y fue en ese silencio, en esa calma posterior al milagro, donde Esteban comprendió algo que todos necesitamos aprender en algún momento de nuestra vida. Dios escucha, Dios responde y Dios transforma, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Durante años, Esteban había vivido sin fe, sin esperanza, con el corazón endurecido por las heridas de la vida. Había desafiado a Dios con incredulidad y desafío, pensando que nunca recibiría respuesta. Pero aquella noche, su desafío fue escuchado. Su corazón fue tocado, su vida transformada, y su alma encontró paz. Quizá tú que estás escuchando esta historia también has sentido ese vacío que Esteban cargaba. Quizá has enfrentado pérdidas, soledad, enfermedades, decepciones o desilusiones que te hacen dudar de todo, incluso de la fe. Quizá has pensado que los milagros no existen o que Dios está lejos. Permíteme decirte algo con la experiencia de esta historia. No importa cuán cerrado esté tu corazón, no importa cuán perdido te sientas, Dios siempre puede tocar tu vida de manera inesperada. Él escucha, Él responde, y a veces lo hace de formas que no podemos explicar ni comprender con la mente humana. Esteban Gómez nos enseña que un milagro no siempre es visible para los demás.
El verdadero milagro puede ser silencioso, íntimo, transformando el corazón, devolviendo la esperanza, restaurando la fe y llenando de paz un alma que estaba cansada de luchar sola. Hoy, te invito a hacer lo mismo que Esteban hizo aquella noche. No esperes tener todo resuelto, no esperes sentirte perfecto ni digno. Solo habla desde tu corazón, aunque sea con duda, miedo o desafío. Grita, susurra o simplemente piensa en voz alta. Si estás ahí, demuéstrame tu amor. Muéstrame que no estoy solo. Porque cuando hacemos eso, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. El corazón se abre. La esperanza renace. La vida cobra sentido de nuevo. Y aunque no veas el milagro con los ojos, lo sentirás con el alma. Esteban Gómez encontró la paz esa noche en la calle Hidalgo, en Guadalajara. Y tú también puedes encontrarla. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginas, esperando que tu corazón se atreva a abrirse y confiar. Así que hoy, donde quiera que estés, con quien estés, con lo que estés enfrentando, recuerda la historia de Esteban. Dios escucha, Dios responde, y Dios transforma vidas, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y deja que tu corazón, igual que Esteban, sienta la presencia de lo imposible, de lo divino, de la esperanza renovada. Porque a veces, el milagro más grande no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos dentro de nosotros.